Toma nuestras vidas, oh Señor. Acércate a nosotros, oh Señor. La gracia de nuestro Padre Celestial y la paz de Jesucristo sea con toda la familia del Señor. Si tenemos gracias y paz, mis hermanos, lo tenemos todo. Bienvenidos al programa nuevamente de la gracia divina. Bendiciones también para todos nuestros amigos. Cuando abrimos el primer libro de Samuel, capítulo 17, corría el año 1029 a.C. El rey Saúl había sido nombrado como el primer rey de Israel a pesar de las circunstancias y de los consejos del profeta Samuel. Su corto reinado fue empañado por su desobediencia. Su desobediencia le trajo el rechazo de Dios al no destruir a los amalecitas. El reinado de Saúl fue un reinado sombrío, acosado por la ansiedad, el temor y la inseguridad. ¿Saben que cuando nosotros leemos este libro histórico de Samuel, vamos a encontrar los tres pecados capitales de Saúl? En el capítulo 13, su impaciencia. En el capítulo 14 de 1 de Samuel, su orgullo. Y en el capítulo 15, su desobediencia. Nos dice la palabra del Señor acerca de la condición lastimera del primer rey de Israel. 1 de Samuel, capítulo 16, versículo 14. El espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Cuando el ser humano se aparta de Dios, su vida es sombría, llena de tinieblas, de inseguridad. Ese fue el pecado del primer rey de Israel. En esos días de Saúl, los israelitas se enfrentaban a sus eternos enemigos, los filisteos. Fíjense cómo nos dice históricamente el enfrentamiento entre las dos fuerzas, la fuerza del bien y la fuerza del mal. Primero de Samuel claramente dice así: los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Aseca en Efes-Damín. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. A un lado del valle estaban los paganos y al otro lado del valle estaban los israelitas. Pero nos interesa saber algo muy importante. Entre los filisteos había un hombre que estaba desafiando abiertamente a Israel. Nos interesa más bien saber la descripción que la Biblia nos menciona acerca de Goliat. Mis queridos hermanos, esta no es historia de niños, esta es simplemente una historia del desafío de las fuerzas del enemigo, de las fuerzas de Satanás contra las fuerzas del bien, contra el pueblo de Israel. Nos dice claramente la Biblia, versículo 4, 1 de Samuel: salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía de estatura 6 codos y 1 palmo. Goliat, mis queridos amigos, era un tremendo gigante. Tenía más o menos 10 pies de estatura y toda la armadura de hierro pesaba más o menos 150 libras. Nos dice la palabra del Señor que este hombre salía constantemente a desafiar al pueblo de Israel. De los versículos 8 al 12 encontramos, fíjense, nos dice la palabra que este filisteo, dice en el versículo 8, y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel diciendo: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo filisteo? Y vosotros los siervos de Saúl, escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, seremos vuestros siervos. Pero si yo venciere, ustedes serán nuestros siervos. Sobre todo, Goliat tenía una característica especial. Era un burlador, era un blasfemador. Nos dice la palabra del Señor
en el versículo 16, venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante 40 días, burlándose constantemente del pueblo de Israel y de Jehová, el Dios de los hebreos. ¿Saben qué? Cuando Goliat estaba desafiando a Israel, estaba invitando al rey Saúl para que le hiciera frente, para que fuera al campo de batalla, porque nos dice la palabra del Señor que el hombre más alto en el pueblo de Israel era el rey Saúl. Entonces corrieron y lo trajeron de allí, y puesto en medio del pueblo desde los hombros arriba, era más alto que todo el pueblo. Así que cuando Goliat estaba desafiando a Israel, estaba invitando al rey Saúl que le hiciera frente. Este hombre, dice la Biblia, estuvo por 40 días blasfemando el nombre de Dios, ridiculizando al pueblo de Israel, burlándose de los hebreos. Mis queridos hermanos, lo mismo pasa en nuestro tiempo moderno. Dice 2 San Pedro 3:3 que en los últimos días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias, desafiando al Dios nuestro y desafiando la palabra del Señor. Hay muchos Goliat actualmente haciendo la misma cosa. Y nos dice la Biblia que el temor y el miedo habían invadido el campamento de Israel. El rey tenía miedo, y también los hebreos, dice la palabra del Señor en el versículo 11. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. ¿Saben, mis hermanos, cuál es la causa del miedo? El versículo 14 nos dice cuál es la causa del miedo. El espíritu de Jehová se apartó de Saúl, y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Cuando estamos sin Dios, hermanos, tenemos miedo. Cuando no tenemos a Dios, tenemos temor. Nos acosa la inseguridad. El reino de las tinieblas cubre toda nuestra mente y nuestro corazón. Cuando no amamos, mis hermanos, el miedo nos invade. Claramente nos dice la palabra del Señor: donde no está Dios, hay temor. Donde no está Dios, hay angustia. Donde no hay Dios, hay problemas, el miedo, las iras, las envidias, las contiendas, las peleas, los odios, las separaciones, la inseguridad y las enfermedades vienen cuando Dios no está en nuestro medio. Donde no está Dios, hay temor y hay miedo. Dice claramente la palabra del Señor. Primera de San Juan, el capítulo 4, el versículo 18, nos dice que el perfecto amor echa fuera el temor. Temor, esta palabra phobos está en la Biblia muchas veces, y esa palabra phobos es de donde encontramos la palabra hidrofobia. Hidrofobia, que es el temor y la rabia por el agua. Acorofobia es el temor por las alturas. Mesofobia es el miedo a los microbios. Aracnofobia es el miedo a las arañas. Y hay una cantidad de enfermedades basadas en el temor y en el miedo. Pero permítanme decirme, no sé si existe la palabra, pero los de afuera, los que no conocen al Señor, tienen bibliofobia, les da miedo de la Biblia. Iglesiofobia, les da miedo de la iglesia. Cristianismofobia, les da miedo del cristianismo. Cuando les hablamos de la palabra de Dios, les da miedo y temor. Es el mismo temor que tenía el primer rey de Israel. Nos dice la palabra profética, mis queridos hermanos y amigos, en el capítulo 21 de San Lucas, encontramos allá de labios del mismo Jesús. Capítulo 21 de San Lucas, fíjense claramente lo que dice la palabra del Señor. Versículo 25 y 26. Entonces habrá señales en el sol y en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de la gente confundida a causa del bramido del mar y de las olas. La palabra aposía significa sin salida, y dice el versículo 26, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. El miedo, el pánico y el pavor será el banquete diario de los hombres en los últimos días por
no estar cerca del Señor. ¿Cuáles son las causas del temor? El rey Saúl tenía temor. Los israelitas tenían temor. ¿Saben que la primera causa del temor y el miedo es el pecado? No tenemos tiempo, pero nos dice Génesis 3:10 que cuando el hombre pecó, dijo Adán a Dios: oí tu voz en el huerto y tuve miedo. Miedo, el temor, el pecado, mis hermanos y amigos, causa temor. El pecado descontrola, el pecado confunde, el pecado debilita, el pecado destruye, el pecado simplemente nos mete en el infierno de la inseguridad y el temor. Hay una segunda causa de temor, mis hermanos, es la falta de fe. Recordemos el capítulo familiar de Mateo, cuando Pedro se estaba hundiendo en el mar de Galilea, que le dijo Pedro a Jesús: Señor, sálvame. Y Jesús lo tomó y le dijo: ¿por qué dudaste, hombre de poca fe? ¿Por qué pecaste? Cuando nos falta la fe, entonces nos invade el temor. Y hay una tercera causa que para mí es la más importante. Dice 1 San Juan 4:18, en el amor no hay temor, porque el perfecto amor echa fuera el temor. Mientras más amamos al cielo, mientras más amamos al Padre, mientras más amamos al Hijo, entonces el temor se va fuera. Donde existe y reina el amor, hay seguridad y confianza en el poder del Señor. ¿Saben qué? Nos dice la palabra divina que mientras que los ejércitos de Israel trataban de enfrentarse a los ejércitos de los filisteos, un jovencito había llegado del campo enviado por su padre Isaí. Isaí le dijo a David: vete al campo de batalla y llévale comida a tus 3 hermanos que están allí enrolados en la batalla contra los filisteos. Y cuando David ya regresó y llegó al campo de batalla, vio el alboroto. Y David enfrentó 2 problemas. Primer problema, nos dice claramente que Eliab, el hermano mayor, lo criticó y le dijo claramente de que él había llegado simplemente por envidia. Dice la Biblia: ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. Eliab reprendió a su hermano David el menor, dijo: regrésate. Pero David no le hizo caso. El segundo problema que enfrentó David cerquita al campo de batalla fue lo que le dijo el mismo rey Saúl. Él había investigado y se había dado cuenta que este pagano, gigante Goliat, estaba desafiando, ridiculizando y blasfemando el nombre del Señor. Y nos dice el versículo 33, el segundo problema que enfrentó David: dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y eres un hombre de guerra desde su juventud. Oh, mis hermanos, había temor en Israel. Saúl tenía temor, y tal el rey, tal el pueblo. Los israelitas también tenían temor. Pero cuando nosotros miramos la otra cara de la moneda, nos encontramos a David. David no tenía temor, David tenía valor. Versículo 37 nos dice: añadió David: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de las manos de este filisteo. Valor en aquel joven llamado David. Entonces David dijo al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza, jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Este joven era un joven temeroso de Dios. David, el dulce cantor de Israel, tenía la fe y la confianza que Dios lo iba a proteger. Por eso, mis hermanos, leamos ese Salmo 27. Qué belleza el salmo de la victoria. Jehová es mi luz y mi salvación. Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos y mis angustiadores para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Con ese valor y con esa confianza en Dios, David le hizo frente al enemigo. El arma de David, nos dice la palabra del Señor, fue simplemente la fe. Versículo 37, Jehová, que me ha librado
de las garras del león, también me librará de las manos de este filisteo. Mientras que David confiaba en el Señor, Saúl calculaba todo. Nos dice el versículo 38, y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza. Cuando nosotros estamos sin Dios y no tenemos fe, lo calculamos todo, lo estudiamos todo, lo investigamos todo. Cuando andamos en la carne, todo lo calculamos y no andamos por fe. Pero David tenía el arma invencible de la fe, mis queridos hermanos. Fíjense lo que dice el versículo 40. Y tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril. Preguntémonos por qué David, si tenía tanta fe, tomó 5 piedras y las puso en su zurrón, las puso en su saco, mis hermanos. ¿Saben por qué? David sabía, y la fe previene el futuro. David había investigado que Goliat, aquel gigante pagano, tenía 4 hermanos más. Los encontramos en 2 Samuel 21, 16, 22. Los hermanos de Goliat eran Isbibenot, eran Goliat Geteo, Saf, y un gigante que tenía 24 dedos, 6 dedos en las manos y 12 dedos en las manos y 12 dedos en los pies. Eran hermanos del gigante Goliat. Y David dijo, si de pronto, entonces con una piedra suficiente para el gigante Goliat y una piedra para cada uno de sus hermanos. David metió en la bolsa una piedra para toda la familia de Goliat. Hermanos, eso es fe. Y esa fue la sentencia divina de David contra Goliat. Yo vengo en el nombre de Jehová. Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla. Y nos dice la palabra del Señor que este joven inerme, solamente con el arma más potente del universo, con el arma de la fe, venció en cuestión de segundos al gigante Goliat. Dice el versículo 49, y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en la tierra. Solamente una piedra fue suficiente para acabar con la vida de aquel hombre blasfemo. Oh, mis queridos hermanos, una sola cosa vence al gigante, a Satanás, el autor del pecado, al Goliat de las almas. Una sola cosa la vence. Y nos dice Revelación 12:11, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero. Nosotros hemos vencido al Goliat de Satanás con la sangre preciosa de Jesús. Es la única forma en que podemos enfrentarlo y vencer a Satanás, cuando confiemos plenamente en la victoria que Cristo ganó en la cruz del Calvario. Somos más que vencedores. Con una sola piedra vencemos al enemigo, mis hermanos. David venció a Goliat con una sola piedra. Y nos dice la Biblia que vino y le cortó la cabeza. Hay una lección práctica, mis hermanos, en esta historia maravillosa de David y Goliat. Primera de San Juan capítulo 5, versículo 4, dice lo siguiente: todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. Los problemas, las dificultades, el temor, la inseguridad, se vence con una sola cosa: la fe. La fe, por la fe somos más que victoriosos. Mientras más confiamos en el Señor, más vencedores vamos a ser. Mientras más confiamos en nosotros, más rápidamente vamos a fracasar. Por eso claramente dice la Biblia: y si alguno se gloríe, gloríese en la fe del Señor Jesucristo. La fe, esa es la potencia del alma, mis hermanos. La fe, pistis, es una palabra que está en el Nuevo Testamento 244 veces. Y es el poder de Dios dado para mirar lo invisible, para aceptar lo increíble y para recibir lo imposible. Con la fe, mis hermanos, somos más que vencedores. Y esta es la fe que vence al mundo, y esta es la victoria que vence al mundo. Dice 1 San Juan 5:4, nuestra fe. Oh,
Yo les invito a que nosotros tomemos las 5 piedras de David, del arroyo del poder y del río de la vida, para que podamos vencer, mis hermanos, los problemas en las batallas diarias de nuestra vida. Pidámosle a Dios que aumente nuestra fe para vencer la duda. Número 2, pidamos que la segunda piedra del amor sea efectiva y dinámica para vencer el temor. Pidámosle a Dios que esa esperanza que tenemos sea fortalecida para vencer la debilidad. Oh, hermanos, pidámosle a Dios que esta palabra divina, la palabra del Señor, sea efectiva para que venzamos al enemigo. Pidámosle a Dios que a través de la oración podamos vencer la tentación. Cuando tengamos problemas y dificultades, hermanos, invoquemos el nombre del Señor. Una sola palabra vence al enemigo, el nombre precioso de Jesús. Invoquemos el nombre de Dios y entonces nuestra vida será diferente. El mundo está lleno de Goliat, el Goliat de la pornografía, el Goliat de la inmoralidad, el Goliat de la prostitución, el Goliat del aborto, el Goliat del divorcio, de las drogas, los vicios, la incredulidad. Gracias al Señor, mis queridos hermanos, que tenemos la confianza depositada en la palabra del Señor, no con espada ni con ejército, sino con el Espíritu de Jehová. Dice Zacarías capítulo 4, versículo 6. Viene a mi memoria en estos momentos un versículo de la palabra del Señor, primera de San Juan, el capítulo 2, el versículo 4. Qué linda y hermosa es la palabra de Dios cuando la entendemos en forma sencilla, de acuerdo a la dirección del Espíritu Santo. Primera de San Juan, capítulo 2, versículo 14. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al enemigo. Mis queridos hermanos, la forma en que vencemos al enemigo en las batallas diarias, la forma en que vencemos al mundo, al demonio y a la carne, es cuando la palabra de Dios permanece en nosotros, porque la palabra de Dios nos fortalece, la palabra de Dios acrecenta nuestra fe. Dice claramente que la forma de que nuestra fe crezca, la palabra del Señor dice claramente en Romanos 10:17, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Podemos vencer, mis queridos hermanos, los gigantes modernos solamente con una palabra, la fe. También encontramos una lección simbólica típica en la historia de David y Goliat. Saben, David significa amado. Cristo significa el Hijo amado del Padre. David nació en Belén. Jesucristo también nació en Belén. David fue rechazado por sus hermanos al principio. Jesús también fue rechazado por sus hermanos al principio. David fue enviado por su padre a la batalla. Jesucristo fue enviado desde el cielo a la tierra para enfrentarse al Goliat del pecado, a Satanás. Oh, nos dice la palabra que David daba su vida por las ovejas al matar al león y al oso. Pero Jesús, nuestro gran pastor, dice la Biblia, y el buen pastor su vida da por las ovejas. David obtuvo una victoria en Israel contra Goliat. Cristo venció para siempre a Satanás en la cruz del Calvario. Por eso nos dice la palabra en 1 Corintios 15:57, mas gracias damos a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, dejo con ustedes un versículo precioso de la palabra del Señor. Y ese versículo sirve de aliento, sirve de fortaleza cuando tengamos problemas, dificultades, cuando nos enfrentemos a los gigantes modernos y diarios. Jeremías, el capítulo 20, versículo 11. Fíjense qué linda la palabra del Señor. Mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Por tanto, los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán, serán avergonzados en gran manera, porque no prosperarán, tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. Oh hermanos, problema, Jehová está a nuestro lado como poderoso gigante. Duda, Jehová está a nuestro lado como poderoso gigante. Problema, Jehová está a nuestro lado como poderoso gigante.
clámelo con su palabra, proclámelo con su voz, dígalo con su corazón y con su mente. Jehová está a mi lado como poderoso gigante, y en este mundo no tendremos Goliat. Vamos a tener siempre la victoria, porque le damos gracias al Señor que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Mis queridos hermanos, Dios los bendiga. Les vamos a invitar que vengan y nos visiten en la iglesia y la gracia divina. Estamos plenamente convencidos, de acuerdo a la palabra, que sin conocimiento no habrá crecimiento. En la iglesia de la gracia divina nosotros explicamos la palabra del Señor y explicamos el evangelio santo y sagrado de la palabra del Señor. Aplicamos la palabra de Dios para vivir santa y piadosamente delante de la presencia del Señor. Mostramos bíblicamente cómo crecer en la fe. Vivimos el uno para el otro, tratando de practicar los principios de la palabra del Señor. Y repetimos constantemente que sin la fe y sin el amor no somos nada. Dios los bendiga. Cuando tenga problemas, invoque este versículo: Jehová está a mi lado como poderoso gigante. Dios les bendiga. Dios les bendiga, la gracia y la paz del Señor sea con todos ustedes. Qué privilegio tan precioso presentar la palabra del Señor a través de este programa de la gracia divina. Le damos gracias por sus ofrendas, le damos gracias por sus oraciones. Y por favor, sigan orando por nosotros y hágase parte de este ministerio de la gracia divina. Cumpla usted la misión de predicar el evangelio. Si no puede salir usted, puede colaborar con una donación para este ministerio, donde vamos a seguir presentando la palabra de Dios como el Señor manda. Dios le bendiga. Es mi pastor en pasos delicados.